Mi nombre es Virginia Andrea Urquizu, yo soy investigadora del equipo argentino de antropología forense. La charla que tuvimos fue una invitación de la universidad para venir a hablar un poco del trabajo que llevamos adelante, sobre todo en Argentina, respecto a los casos de violaciones a los derechos humanos y de personas que fueron enterradas sin nombre en el periodo 74-83 y el caso concreto de las identificaciones de los soldados caídos en la Guerra de Malvinas. Lo que intenté hacer es explicar un poco la forma de trabajo, cómo trabajamos, cómo estamos conformados a nivel nacional y también en las oficinas que tenemos en México y en Estados Unidos, cuáles son las etapas de trabajo, la investigación preliminar, laboratorio, arqueología y análisis genético, y poder dar cuenta con esa explicación de cómo eso puede ser usado en diferentes situaciones y en diferentes contextos de desaparición. La antropología en general, yo vengo de la antropología social, nunca pensé que iba a estar trabajando en el equipo de antropología forense. Yo creo que a nivel de antropología forense en particular, creo que a nivel nacional se está intentando posicionar y también el EAF lo que está haciendo es dando escuelas y capacitaciones para que la disciplina forense se incorpore siguiendo los criterios que hay que seguir dentro de lo que es la antropología forense y las técnicas de la arqueología en los diferentes ámbitos, la justicia y demás. Yo creo que a nivel nacional está bien posicionada. Nuestro equipo es un equipo que a nivel nacional lamentablemente seguimos con mucho material para seguir trabajando. Tenemos desapariciones todos los días, tenemos casos de denuncias de desapariciones o casos de muertes violentas de mujeres. Lamentablemente vamos a tener mucho material para seguir trabajando de acá a muchos años. El equipo argentino de antropología forense es una organización no gubernamental sin fines de lucro que fue creada en el año 1984, sobre todo a pedido de la demanda de las familias respecto a la búsqueda de datos de qué era lo que podía haber pasado con sus familiares desaparecidos. Y la creación es en ese contexto de apertura democrática, donde se necesitaba un equipo que tenga la especialización como para poder hacer ese tipo de exhumaciones sin que la evidencia se pierda y ir recuperando la mayor cantidad de material. El equipo está conformado por gente de diferentes disciplinas, la antropología social en el caso mío, gente de arqueología, genética, biólogos, gente de informática, la gente que está más en la parte de lo que es el registro a nivel fotográfico. Tenemos área de comunicación, área de unidad de casos, que es la que coordino yo, la unidad de búsqueda, que tiene que ver con todas las nuevas técnicas de búsqueda en relación a radares, a LIDES, a drones y demás. Y somos alrededor de 80 personas en las 3 oficinas. La oficina es en Buenos Aires. Nosotros funcionamos hace más de un año y medio en el espacio Memoria y Derechos Humanos en la ex ESMA, en la Avenida del Libertador en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. La otra oficina funciona en México, en DF, y la otra en Nueva York, Estados Unidos. El equipo trabajó en el caso de lesa humanidad, que serían estos casos del 74 al 83, que también supone trabajar sobre los casos anteriores a la dictadura, porque durante la AAA también hubo desapariciones y asesinatos. Casos de desapariciones actuales hoy en día. El caso más resonante, lo primero que te preguntan, que yo en esa época en el EAF no estaba, pero fue la identificación de los restos del Che Guevara en Bolivia. En casos de matanzas en Centroamérica, en El Salvador, en el caso de femicidios de Ciudad Juárez en México,
Y hoy en día el proyecto Frontera Inmigrantes trabaja no solamente en México, sino con familiares de Honduras, Salvador. Son todos, digamos, donde hay una tragedia, lamentablemente, ahí tenemos que estar. En el caso del Malvinas, nosotros somos llamados para ser parte del plan de proyecto humanitario, que era un proyecto, que al principio era un proyecto y no podía ser llevado adelante del todo porque faltaba el acuerdo diplomático, digamos, de los dos países para poder hacer los trabajos en las islas. Así que empezamos con lo que fue la toma de muestras familiares, a recorrer el país tomando muestra a las familias. En un primer momento eran 80 las familias representadas, hoy en día ellos son más de 140. Y en 2016, en septiembre del 2016, es el año en el que se llega a un acuerdo diplomático. Cancillería llega al acuerdo diplomático con Gran Bretaña y se decide, digamos, avanzar en el plan de proyecto humanitario, y nosotros entramos en ese proyecto como parte del grupo de entrevistas a familiares, porque teníamos que sacar las muestras y éramos los técnicos que podían hacerlo, para explicar a las familias sobre todo los alcances, ¿sí?, de la iniciativa, lo que íbamos a poder hacer y quizá lo que no, como para también bajar un poco el nivel de expectativa para muchísimos casos. Y por otro lado fuimos parte, los 3 meses que se trabajaron en las islas, de lo que es el trabajo de exhumación de las 121 sepulturas, la toma de muestra y de volver a dejar todo exactamente como estaba, y del envío de las muestras al laboratorio y del análisis antropológico de cada uno de esos restos que se exhumó. Los inconvenientes normales del principio, digamos, que tenía que ver con que había una parte de los familiares que no quería que el trabajo se hiciese y otra parte que sí. Sobre todo por estos temores en relación al alcance, digamos, de la iniciativa. No quedaba muy claro al principio, quizá, de que lo que se estaba haciendo era una tarea humanitaria, que era solamente la identificación de los restos, y que no hacer ese trabajo no implicaba el traslado de los restos a continente. Entonces las familias también no tenían claro qué había bajo esas sepulturas, tenían miedo que los cuerpos estén uno arriba del otro y todos mezclados. O sea, había como mucho desconocimiento y mucho temor, que es algo totalmente aceptable y hay que tenerlo en cuenta cuando uno trata con familiares. 3 meses el trabajo en las islas. Fueron, como te digo, 121 sepulturas que se abrieron. Se abrían 3 sepulturas como máximo por día. La condición era que se abriera y se cerrara ese mismo día. Se trató de la manera más cuidadosa los restos. Estaban muy bien conservados, habían sido muy bien enterrados por Geoffrey Cardoso, que es la persona británica de carrera, el militar que los enterró en su momento en Darwin. Y que muchas de las cosas que él hizo y el informe que armó nos permitió llegar a plantear hipótesis de identidad y poder corroborarlas por ADN. La mayoría de los familiares, después de la identificación de los restos de su familiar, su voluntad es que los restos permanezcan en las islas. Son muy pocos los casos que tuvimos de familiares que pidieron el traslado de los restos a continente. La mayoría lo siente y lo vive como una manera de mantener la soberanía, ¿no?, que los cuerpos estén ahí. Fueron 3 los miembros del equipo que viajaron a las islas, integraban un grupo de más de 30 personas. Había representantes de Argentina, representantes de Gran Bretaña y forenses, odontólogos, genetistas, digamos, de varias especialidades de otras partes del mundo. Ese es el equipo que creó, que armó la Cruz Roja Internacional, y que era el equipo que estaba trabajando en las islas bajo el paraguas de la Cruz Roja. Luis von de Brieder, Mercedes Salado Puerto y Silvana Turner, que acá es conocida en Mendoza porque ha venido a trabajar
mucho con ustedes aquí en la zona. Tenemos, sí, todas las redes sociales, Facebook, Twitter, la página del EAF, eaf.org.ar, ahí está actualizada. La que más actualizada está es la de Facebook, donde ahí pueden ver todas las noticias, nuevos identificados, avances en Malvinas, lo que puede llegar a pasar en el caso de México, los acuerdos con el gobierno mexicano. Creo que fue una de las últimas noticias que tenemos, pero esas son las que más se mantienen actualizadas, quizá porque son las que más se usan en este momento. El equipo necesita que las familias se acerquen. Toda persona que está buscando a su familiar desaparecido, que tiene un familiar desaparecido y que no dio su muestra de sangre. Tenemos más de 600 restos en custodia que no hemos podido identificar, así que objetivamente sabemos que nos está faltando la contraparte, que es la familia. Pero es algo voluntario, entonces, bueno, nuestro trabajo es de espera, paciente, a que llegue el familiar y nos dé su muestra. Son muchas las razones. Son razones personales, son trabas producidas por haber pasado por esa tragedia, cosas que no se pueden poner en movimiento, búsquedas que no se quieren iniciar porque implica buscar a tu familiar muerto, no vivo. La familia reacciona diferente, las nuevas generaciones son las que están tomando la posta, ¿no? En relación a la búsqueda. Muchas veces son los que movilizan a la familia. Pero son muchas las razones. Temor. El día de hoy tenemos llamados que dicen esto es confidencial, esto nadie lo va a saber. O sea, son los efectos que al día de hoy siguen sintiéndose, lamentablemente.